¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué contás? Se lo van a tomar en joda, porque este programa es así, noticias en serio para un país en joda. Entonces, hasta que realmente crean que usted está en línea, no vamos a tener que dar alguna prueba, alguna situación así, no sé. ¿Qué está haciendo en este momento? Cuénteme. En este momento terminamos de ver con Santiago Cafiero, con Julio Vitovelo, con Ben Ibarra y con Gustavo Vélez una encuesta que nos trajeron sobre cómo está el clima, sobre el coronavirus y esas cosas. Ah, ¿y cómo está el clima? Está bien. Yo la verdad es que valoro mucho la seriedad con que la ciudadanía toma el tema. Nosotros estamos ahora en un debate de cómo avanzar. Es un debate que se da en todo el mundo, ¿no? Porque sí. Finalmente la salida de las cuarentenas se convierten en un problema por la naturaleza de la enfermedad y por la crisis económica que generó todo esto. Pero lo que veo es una muy alta percepción de la gente de valorar lo que se ha hecho, de respetar la cuarentena, de querer una salida ordenada, de cierto temor de la gente a que una salida desordenada haga perder el esfuerzo. No, yo estoy muy agradecido a los argentinos porque tomaron muy responsablemente el problema. Bueno, ahora lo que hay es en una parte de la población algo de urgencia económica y eso quizás coincida con presiones a la vez empresariales para que la cuarentena se flexibilice de un modo un poco más acelerado. ¿Eso ustedes lo notan también en el humor social o es solo una cuestión de empresarios? No, esa es una preocupación que también sale en las encuestas. Hay como dos tipos de realidades, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Los que gobiernan y tienen que asumir responsabilidades y los que opinan y hablan por Twitter y eso es facilísimo. Los que gobiernan son muy conscientes de los riesgos. Entonces, nosotros estamos con Santiago preparando una serie de protocolos para ver cómo poder ir abriendo ciertas actividades económicas que en el interior del país se pueden abrir con más facilidad porque allí la velocidad de contagio ha disminuido drásticamente y hay lugares donde ni siquiera hace semanas que no aparecen nuevos casos. Entonces, si todo lo hacemos cumpliendo el protocolo, con seriedad, evitando el transporte público, evitando el movimiento interjurisdiccional, si lo hacemos así, las posibilidades de que las cosas empiecen a funcionar son muy caras. Ahora, si lo que pretendemos es que todo se levante, bueno, ahí nos podemos meter en un problemón, seriamente. La asociación y ahí también hay que ser un poquito cuidadosos, ¿no? Yo escucho, ayer leí una nota de Alfonso Pratgay que decía por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Es muy impresionante. Digo, ¿cómo es que se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así? Bueno, pero lo que dice a la Asociación Empresaria Argentina hace un rato en un comunicado, también, más allá de reconocer el logro, también reclaman mantener vivo el aparato productivo del país. Y claro, fíjense lo vivo que lo mantenemos, que hasta le pagamos los sueldos a su gente. Yo no puedo entenderlos. La verdad, yo no sé desde qué lugar hablan. Le pagamos el Estado, todos los argentinos le estamos pagando el sueldo, el 50% del sueldo de sus empleados, para mantener en pie el sistema productivo, para que el día que salgamos de la cuarentena todo empiece a funcionar de vuelta. ¿Y ellos de qué hablan? ¿Desde qué lugar están hablando? Bueno, al revés. Por eso digo, Alejandro, que hay que moverse con cierta prudencia en estos casos, ¿no? Yo soy muy consciente. Miren, si ustedes vuelven a escuchar o a leer mi discurso del 1 de marzo y lo comparan con el presente, es otro mundo. Ustedes dicen, ¿este tipo de qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de un mundo donde el coronavirus no existía, claramente. No, claro. Ahora, apareció el coronavirus, se dio vuelta todo, Alejandro. Y lo que me impresiona mucho es la liviandad con la que muchos hablan y opinan. Opinan y ustedes dicen, estamos muy preocupados por el déficit fiscal, pero que todo se tiene que hacer cargo del sueldo de todos los empleados. Bueno, pónganse de acuerdo.
pongan seguro que si tenemos que pagarle a los empleados de ustedes, miren, está claro que vamos a tener más de 10 fiscales. Ayer uno de los empresarios que lo fue a ver ahí a Olivos me decía que están proponiendo ellos extender a otros sectores el acuerdo que firmó la UIA con la CGT para bajar 25% de los sueldos de los que estén suspendidos. A mí me parece que todas esas cosas, en la medida que sean acordadas, el Estado puede mantenerse al margen, por decirlo de algún modo, porque hay un dato de la realidad también, que es que el que no trabaja también tiene menos costos para no trabajar, porque no tiene gasto de transporte, no come afuera, hay un montón de cosas que no está gastando. Entonces, todo eso yo lo puedo entender. Y lo que sí también tengamos claro que si el Estado les está haciendo un aporte tan importante como pagarle la mitad del sueldo a sus trabajadores, bueno, que no se abusen, eso también me parece que es lo correcto, ¿no? Bueno, ahí hay algunos abusos que justamente por ahora no están siendo penalizados por el Ministerio de Trabajo. Pienso en, no sé, en Clarín, que anunció que le va a pagar a sus empleados en 2 cuotas, en LAN, que directamente avisó que por 3 meses paga la mitad del sueldo. Así muchas empresas que están yendo más allá de este acuerdo de rebaja. Yo creo que si esas empresas toman esas decisiones porque no aceptan la propuesta del gobierno de que le paguemos la mitad de los sueldos, no sé, eso es una discusión entre ellos. Lo que sí me parece es que, porque si no, la verdad que pareciera que aprovechan al gobierno y a su vez castigan a los que trabajan. Las dos cosas no se pueden hacer. El gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca. ¿Ok? Entonces, la verdad que si pagamos el 50% de los sueldos, ellos ya están pagando el 50% de los sueldos. Pero si además dicen, no, hay que hacer una rebaja del 25% de los sueldos, y el Estado pone el 50%, ellos están pagando el 25% solo. Y ahí me parece que hay una posición, no sé, que por lo menos no parece muy justa. Bien, ahora quiero ir al tema de deuda, que es el tema de la semana, que me imagino también debe tener con reuniones ahí en Olivos, pero también está mi compañera Noelia Bargal Vigera, a la distancia, pero está. Adelante, Noé. Buenas tardes, Alberto. A propósito de lo que estaban charlando con Alejandro, hay también una faceta de este sector que está presionando para salir de la cuarentena, que tiene que ver con convocar a marchas, a cacerolazos. Hay una convocatoria, de hecho, a una marcha mañana. ¿Cómo evalúa el gobierno esas protestas sociales que fueron de alguna manera ganando adhesiones semana tras semana? A mí me parece que están jugando con el malestar que los argentinos tienen. Yo solo le pido a los argentinos que miren los informes, que si no hubiéramos hecho la cuarentena ahí tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables, que lo que no se puede es hacer cuarentena y hacer que todo el sistema económico funcione igual. Las dos cosas no se pueden hacer. Y los que lo hicieron terminaron juntando muertos en camiones frigoríficos y enterrándolos en fosas comunes o cremándolos a velocidades inusuales. Todo no se puede hacer. Y yo le pido a la gente simplemente que reflexione, porque hay en el planteo mucha mala intención y mucha intencionalidad política. Y que los que dicen, salgamos de la cuarentena ya, sepan todos que salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos. Esto que ha pasado... Porque no lo podemos controlar eso, porque, Alejandro, ¿sabes cuál es el problema? Que uno no tiene un gotero para manejar. No, claro. Esto lamentablemente no es que yo tiro una gotita de apertura y veo cómo funciona. Esto es un sistema por el cual uno abre lo más parecido a esas llaves, ¿viste? Esas llaves redondas con las que se abren los oleoductos. Y cuando vos movés 10 centímetros esa llave, no sabés cuántos litros de petróleo están pasando por el caño. Y entonces no sabés. Por eso es que el mundo demuestra que han abierto y vuelto a cerrar, y vuelto a abrir y vuelto a cerrar, porque es muy difícil dosificar la salida. Nosotros nos hemos hecho un plan para ir dosificando la salida. Y quisiéramos que ese plan se siga respetando, porque eso es lo que nos da garantía de seguir controlando ya no solamente la velocidad de contagio, sino también
la epidemia, o sea, seguir controlando a ver si pudiéramos llegar a evitar el famoso pico. Pero no descartan, sería el gran logro. No descartan volver en caso de que la primera flexibilización derive en un incremento. Y fracasará, porque la otra realidad, Ale, es que cuando vos abrís o tomás una medida de esta naturaleza, el efecto lo conocés, el resultado de eso lo conocés 15 días después. O sea, no es que vos abrís y ya sabés en el momento cómo te fue. Lo sabés 15 días después, que es el tiempo que tarda en madurar el contagio. Entonces, hay que moverse con mucha prudencia. Hay un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena hace mucho tiempo, que impulsa a muchos a hacer reclamos absolutamente alocados, que la gente ni siquiera se pone a mirar las consecuencias de lo que están proponiéndoles. Y en eso es directamente sectores de la oposición lo que lo están haciendo, no son ciudadanos independientes, son los mismos sectores que manejan los trolls, los mismos sectores que manejan las redes, y que convocan a la gente irresponsablemente a hacer un pedido que hasta puede ser el pedido de convocar a su propia enfermedad. Hay que mover y eso es lo que yo reclamo. Tengo la suerte de que los opositores que gobiernan ven igual que yo la situación. ¿Y quiénes no? Y los que no gobiernan, los que hacen política en Twitter, como digo yo. Los que van a los programas de televisión a explicarnos que estamos destruyendo la economía y ellos la destruyeron sin ningún virus de por medio. Pero además de Pratgay, ¿quién, por ejemplo? ¿El propio Macri, Patricia Bullrich? No, ya está. Yo hablé de Pratgay porque Pratgay habló. Bien. Y le puso nombre y apellido, pero la verdad otros lo hacen en silencio. Esta situación está viviéndose en Brasil, por ejemplo, la de los cientos de muertos por día, ayer tremendo, 800 muertos en un solo día, 8.000 acumulados. ¿No empieza a ser Brasil ya un riesgo regional? Pero digo, para la región, digo, como vecinos, ¿no empieza a...? Muy grande, lo he hablado con Piñera, lo he hablado con la calle, obviamente que es un riesgo muy grande. Brasil es un país que, salvo con dos países, linda con toda Latinoamérica. Salvo con Chile y Ecuador, tiene límites con toda América Latina. A nosotros nos viven entrando camiones de Brasil con transporte de carga, que entran y vienen del mercado de San Pablo, y que es uno de los lugares más infectados de Brasil. Por eso yo digo, yo no entiendo cuando se habla con tanta irresponsabilidad. La verdad no lo entiendo. La verdad no lo entiendo, Alejandro. Sí, presidente. Nosotros estamos a 4 días de que el gobierno anuncie una nueva fase de la cuarentena. Sabemos que de alguna manera se va haciendo una cuarentena descentralizada que tiene más que ver con el distrito en donde vive cada uno, con las actividades económicas, pero queríamos saber si nos podía adelantar algún detalle de cómo viene la nueva fase que deberían anunciar en los próximos días. Mirá, hoy por hoy estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado. O sea, si vos mirás la columna siguiente a la que nosotros presentamos el otro día, sí, estamos logrando que ya estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días. Ya estamos muy cerca. Con lo cual es muy posible que cumplamos el objetivo. Y en esa fase podamos hacer una apertura mayor de casi el 75% de la gente, para que pueda circular el 75% de los argentinos en toda la Argentina, estoy hablando, ¿eh? ¿Eso es lo que viene hablando estos días con los gobernadores? Este es el plan que tenemos. Todo es que no tenemos plan, este es el plan que tenemos. Si cumplimos los objetivos podemos abrir, si no lo cumplimos tenemos que sostener un poco más el plan que está en marcha. Ahora, lo que estamos trabajando con Santiago y con Ginés, básicamente, y con Guado, es tratar de organizar el protocolo de una serie de actividades económicas. De distinto, hasta la industria automotriz estamos viendo. ¿Y cuál es la idea? Es decirles, miren, gobernadores, si las industrias se abren siguiendo estos protocolos, entonces podemos empezar a volver a tener actividad. Pero tengamos en cuenta
una serie de condiciones ab initio. Primero, evitemos el transporte público, con lo cual las empresas ocúpense de transportar a la gente en medios propios. Segundo, evitemos el transporte interjurisdiccional. Tratemos de que trabaje la gente de la zona en el lugar. Después están todos los recaudos sanitarios, ¿no? Tomar la temperatura, estar muy atento a los síntomas. Estamos terminando una aplicación para celulares donde vamos a invitar a todos los que vuelvan a trabajar a bajar esa aplicación y que nosotros podamos ir haciendo un seguimiento por un sistema de autotesteo y del cuidado sanitario que cada empresa tiene que tener. ¿Esto ya mismo? De ver cómo están. ¿Esto sería desde el 11, ahora en la próxima fase? Bueno, estas son todas cosas que estamos ya terminando como para esta nueva etapa. Lo que sí siempre digo, Ale, es que tenemos que entender que estamos en una etapa donde los grandes responsables somos cada uno de nosotros. O sea, este es un extraño virus, que es un virus tremendo, ¿no? Vos a un virus lo dejás arriba de una mesa y se puede multiplicar 100.000 veces en 24 horas. Y cada una de esas multiplicaciones se puede multiplicar 100.000 veces más en 24 horas. Y es un virus que tiene una capacidad de contagio enorme. Ahora, solo se contagia básicamente por la saliva. Con lo cual, si vos mantenés distancia, si vos te usás barbijo, si vos te lavas las manos permanentemente por si tocaste un lugar que puede estar infectado por una partícula de saliva en un lugar público, en la baranda de una escalera o en la baranda del micro que te tomaste o del tren que te tomaste. Y estás permanentemente higienizándote con alcohol las manos, y no te llevas las manos a la cara y no te andas tocando la boca y no te estás tocando los ojos. Fíjate qué poco es esto, pero si hacemos esto, las posibilidades de contagio son muy bajas. Alberto, muy bajas. La verdad que el tema de la deuda en este contexto parece ridículo, parece anacrónico que estemos discutiendo sobre deuda en medio de esta catástrofe, pero lo están haciendo ustedes y este viernes hay una fecha límite. Ya ha dicho usted que si tiene que entrar en default entraremos, que la oferta es la que hay, pero a la vez se abrió, pareciera, en los últimos comunicados que dio el Ministerio de Economía, una rendija para conversar, para discutir esa oferta. ¿Habrá resultado este viernes o hay alargue? La fecha es el 8. La fecha es el 8. Y nosotros esperamos que el mundo entienda. Nosotros no hemos especulado con nada. Ni siquiera especulamos con las peores condiciones en que la economía argentina ha quedado con el coronavirus. Confiamos en reponernos, en poder cumplir en el futuro las obligaciones que queremos y podemos asumir. ¿Usted participó personalmente de alguna charla o fueran todas del...? No, yo no participé en ninguna charla por decisión personal, porque quise que el gobierno tenga un solo, como lo tiene, un solo vocero, que es Martín Guzmán. Bueno, usted sí ha hablado con el Fondo Monetario, en su momento con Cristalina Georgieva. No, con el fondo sí, pero el fondo es una situación distinta. Ellos no deberían, al margen de apoyar la quita, ¿no podrían hacer también una muestra más de compromiso o de que entienden su corresponsabilidad y también hacer una moratoria de su parte de la deuda? Lo dicen un par de economistas que firman esta carta de apoyo a la Argentina hoy, eso es un tema que habrá que charlar con el fondo cuando llegue el momento de hablar con el fondo. Yo lo que debo decir es que el fondo, bajo la conducción de Cristalina Georgieva, ha tenido una mirada muy muy distinta a la que el fondo históricamente ha tenido. Distinta por realista, básicamente por eso. Que ahora llega, con el fondo vamos a tener que discutir la salida de la mirada realista, ¿no? O sea, en este escenario realista que vemos, ¿cómo salimos? Bueno, espero que siga habiendo una mirada realista en el fondo. A futuro todavía eso no lo abordamos. Bien, ¿a futuro se podrán cambiar las reglas para que endeudarnos no sea tan fácil como fue durante el macrismo? Y yo creo que deberíamos hacerlo, Ale. Mira, yo tengo la impresión, escuchaba recién la promoción de tu programa mientras esperaba que empiece el reportaje. Sí. Yo quiero aclarar una cosa, porque
Yo a Alejandro Bercoy lo conozco hace mucho tiempo, como muchos periodistas, y siempre lo he tuteado, y lo tuteo con todo el respeto del mundo. Como vos me empezás a tratar de usted, Sí. me siento medio en falta. Y pero... no, bueno, yo también, pero ahora es presidente, qué sé yo, no sé. Y bueno, no, pero se puede porque el respeto no pasa por ahí, el respeto Perfecto. no pasa por ahí. Pero yo creo, Alejandro, que el mundo va a cambiar, inexorablemente va a cambiar. Porque no podemos ser seres humanos y no darnos cuenta de las experiencias que vivimos. En el 2008 muchos creímos que ese capitalismo financiero y especulador se había muerto después de las hipotecas subprimes. Pero no, se durmieron una siesta y volvieron. Ahora resulta que el mundo mira absorto como un ser invisible al ojo humano, se lleva puesto a los consumidores y los precios ficticios que las empresas tenían producto de la especulación en la bolsa de comercio se empiezan a volver precios reales y se desmoronan imperios. Y el precio del petróleo, por una disputa, se convirtió en un precio absurdo. Y lo que vemos es que el mundo se ha desmoronado y que también nos ha dejado enseñanzas. Y que cuando en los tratados de Kioto y de París se hablaba de cambio climático, la Argentina firmó esos acuerdos y se hablaba de la necesidad de ir reemplazando los combustibles fósiles y nos decían no, eso es imposible porque eso significaría una caída del Producto Bruto Mundial de 4 puntos y ahora resulta que aparece un virus y el Producto Mundial puede caer 10, 12 puntos. Y la verdad es que nosotros yo me pregunto, ¿qué estuvimos discutiendo? Bueno, pero en esta transformación, el rol de gobiernos como el sur, como el tuyo, van a tener un rol y pero es que yo por eso lo estoy planteando. Pero por eso te digo, se lo plantea Macron, una cosa se lo plantea a Merkel y se lo plantea Conte y se lo plantea Pedro Sánchez. Merkel, por ejemplo, una de las cosas que te dijo es: no entiendo por qué los ricos argentinos son tan reacios a pagar impuestos. Es verdad. Bueno, y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Y por qué a un mes de que trascendió la existencia del que iba a ser un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, todavía no hay proyecto? ¿Va a haber proyecto? Porque hasta acá tardaron en ponerse de acuerdo cómo sesionar los diputados y los senadores. A mí me causa gracia porque la oposición dice, no, Alberto Fernández está aprovechando de que no funciona el Congreso, y los que inicialmente no quisieron sesionar fueron ellos. Después les agarró el apuro y entonces se organizó todo este sistema virtual. Yo no sé si eso es un problema del Congreso. Está bien, pero esas son cosas burocráticas. Pero lo que yo quisiera es que todas estas cosas se traten. Pero quisieras que haya un impuesto a las grandes fortunas que ayude a solventar. Yo no sé si la palabra es impuesto. Yo lo que creo es que puede haber un aporte excepcional en este momento de las grandes fortunas. Esto sin negarte que yo creo que el sistema impositivo argentino es profundamente injusto. Cuando vos mirás que el mayor aporte de ganancias lo hacen los que viven de un sueldo, te das cuenta lo injusto del sistema. ¿Eso se puede modificar como parte de esto? Claro que se debe modificar. Es muy injusto lo que está pasando, ¿vale? Bueno, le dice Piketty en el reportaje que le hicimos ayer, y es uno de los que firma ahora el apoyo a la oferta argentina. Él dice, los impuestos patrimoniales en general tienen muy poco peso, pero yo me pregunto concretamente ustedes a qué sector de la población quieren llegar con esta contribución excepcional. 100.000 personas. No, bueno, pero eso es lo que están organizando en diputados de acuerdo al proyecto que yo vi y que hablé con Carlos Heller y Máximo. Es un proyecto que afecta a 11.000 argentinos que son poseedores de un patrimonio total entre los 11.000 de 1.300 millones de dólares. Eso declaran. Esos serían los únicos afectados. Eso declaran, digamos, eso declaran. Después. Exactamente. Pero eso es así, eso es lo declarado, si querés. Pero eso es así. Ahora, que el sistema impositivo argentino es un sistema profundamente injusto, miren, ha llegado la hora de revisar estas cosas. Y hacer un sistema más progresivo, porque, termino con esto, Noel, pero sí. Nosotros, vuelvo a repetirte, cuando vos mirás hoy quién paga impuestos a las ganancias, te das cuenta que el mayor porcentaje lo están pagando los que viven de un sueldo. Entonces, ¿en este proyecto habría una modificación de ganancias también? Hay que modificar todo el sistema impositivo, de verdad te lo digo.
Bueno, hay que modificar todo el sistema impositivo argentino. Es un trabajo que hay que asumir y hacerlo bien, pero para que funcionemos bien, para que cada uno pague lo que corresponda. También es cierto que sistemáticamente cada gobierno que entra propone o intenta una reforma impositiva y nunca hay avances integrales en ese sentido, ¿no? Pero ahí no es, yo lo que te digo es que, por eso te hablo de la necesidad de cambiar el sistema en su integridad. O sea, nosotros en Argentina tenemos un problema sistémico. Déjenme hablarles como políticamente no es correcto porque un presidente nunca debe perder. Es un programa medio en joda igual, no se su preocupe. Eso sí, no no me toque las teclas porque ahí sí. No, sí, soy yo con mi cara que estoy tocando las teclas. Escúchame, pero no, te decía esto. Mirá, el sistema argentino impositivo es un sistema que además está preparado para la elusión permanente. Y nosotros tenemos un sistema contable que está muy capacitado para hacernos eludir impuestos. Y los mejores contadores son los que nos hacen pagar menos impuestos, interpretando las normas a su antojo. Sí. Para que paguemos menos impuestos. Yo estudié con ellos, no me diga eso, presidente, al revés. Encima le paga la universidad pública, les paga la carrera para que después hagan eso. Bueno, solo confirmás más severamente lo que yo te estoy diciendo. Sí, es terrible. Y los estudios jurídicos más importantes son los que te construyen empresas offshore para que vos dejes de pagar más impuestos. Nosotros en la Argentina tenemos un problema sistémico, que va mucho más allá del tema impositivo. O sea, tenemos que resolver el tema impositivo, pero tenemos que empezar a prohibir estas cosas. Hay dos aspectos de la relación con los opositores que gobiernan que me gustaría tratar, porque es cierto que están más en sintonía, pero por ejemplo lo que está pasando acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, es lo que puede convertirse, creo yo, en una masacre. Y ahí no se está aplanando la curva. Ahí lo que se ve es un aumento de los casos explosivo. Ayer hubo un operativo, pero después de 10 días del primer caso. ¿No se están descuidando un poco las villas, presidente? Las villas fue siempre lo que más cuidado tuvimos. Y la verdad es que las villas son un problema. Las villas no son exactamente lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires tienen un nivel de aglomeración de gente muy grande, o sea, mucha gente en muy poco espacio, sin espacios adecuados abiertos, sin calles adecuadas abiertas y demás. En la provincia de Buenos Aires lo que hay son muchos barrios pobres, pero más espaciados. Sí. Siempre el riesgo fue la aglomeración humana. Siempre lo fue. Y por eso nosotros insistíamos tanto en cuidar la salida, porque el que salía de un barrio pobre, un barrio de emergencia, e iba a trabajar a Palermo, o a Recoleta, en los lugares donde empezó el foco de contagio, claro, el riesgo era que lo llevaba ahí, sí. y la diseminación era altísima. Pasó. Finalmente ocurrió. Ahora, yo lo que veo es que está reaccionando muy bien la ciudad, está tratando de hacer testeos para poder discriminar quién está sano y quién está infectado. La ciudad ha organizado un sistema para sacar a esas personas en riesgo y llevarlas a hoteles donde pasen su periodo de contagio con cuidado. Hay algunos que habrá que llevar a sanatorios, hospitales. ¿Pero no fue un poco tarde esa reacción, presidente? Bueno, es que interpreto que iban monitoreando la evolución del tema, pero esto es la prueba de lo que yo dije al comienzo, cuando me piden que levante todo. Vean ustedes la velocidad de contagio, porque no es que no le prestaron atención a las villas, es que se metió el virus en uno y la velocidad de contagio es exponencial. Entonces, yo no quiero cargar las tintas sobre nadie en esto, porque sería injusto. Esto era lo que se trataba de evitar. Ocurrió
y acá vemos los resultados. Bueno, yo tampoco quería cargar específicamente las tintas sobre Larreta, pero la distinción que hacía sobre las villas de la provincia y de la ciudad, sí, le ponen evidentemente la responsabilidad a él. Hablando de Larreta, durante el fin de semana, Cristina, un poco que le cuestionó a Larreta una propuesta que hizo de un funcionario, porque dijo que hubo aprietes a jueces por parte de ese funcionario, de apellido Maíquez, muy poco conocido para la gente. ¿Es así? ¿Vos creés que hubo presiones del macrismo a los jueces y en todo caso si las hubo, que hoy esos funcionarios que presionaron se están reciclando en la ciudad? Mirá, yo en todos esos años hablé de la existencia de una mesa judicial que interfería permanentemente en la justicia. Y hablé permanentemente de esa interferencia. Y eso es un secreto a voces, todos los jueces lo comentaban. Pero que lo hizo especialmente Juan. Yo no sé porque la jueza dijo que ella nunca la nombró Maíquez, que existieron las presiones pero que no fue Maíquez. Uh-huh. No sé, pero lo que sí sé es que la jueza dijo lo que todo el mundo sabe que ocurrió en tribunales. Lo que todo el mundo sabe que ocurrió en tribunales en esos años. Y que yo también lo denuncié, y hasta yo puse nombre y apellido de jueces responsables que me saltaron a la cabeza en la campaña acusándome de querer entrometerme en la justicia. Y lo único que estaba contando es que pasaba lo que ahora esta jueza dice que pasa. Y en contraposición con eso, ahora no hay como una permisividad, no sé si permisiva, como una mano demasiado blanda respecto de lo que hicieron funcionarios macristas. Yo pienso en Caputo, ¿no? Ayer contábamos que en caso de ir al default nos van a cobrar todos juntos o nos van a venir a reclamar que paguemos todos juntos los intereses del bono a 100 años, de los 100 años del bono. Eso no debería ser... Mirá, el gobierno ha observado una serie de inconductas que ha denunciado. Lo que pasa es que nosotros no hacemos política con las denuncias. Nosotros no andamos denunciando gente y promoviéndolo. Nosotros cuando hemos detectado que un funcionario ha tenido una inconducta penal, uh-huh, lo hemos denunciado y hemos puesto el tema en manos de los jueces. Bueno, hay un caso que nosotros que descubrió la FIP, pero que nosotros contamos, que fue el de las cuentas offshore sin declarar, casi 1.000 cuentas. Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros lo hacemos en silencio y dejamos el tema en manos de los jueces. Y no convertimos eso en una acción política. Bueno, pero políticamente, ¿no hay algo que opinar respecto de si el macrismo encubrió a magnates evasores y ocultó información que nos pertenecía a todos nosotros para que ellos no pagaran? Vos sabés que a mí no me gusta hablar del pasado para que no me digan que estoy cargando con la herencia, pero solo voy a repetir lo que dije siempre. Hubo un momento de la Argentina donde el sistema estaba preparado para hacer un formidable negociado entre el dólar y llevarse dólares de la Argentina a diestra y siniestra, descapitalizando el país. Eso ocurrió en la Argentina. Fue absolutamente tolerado de parte del gobierno del turno. Absolutamente tolerado. Bueno, ¿y esto eso es un tema que el Banco Central está estudiando y que llegado el momento verá qué tiene que hacer. Y ahora hablando del Banco Central, ¿siente que le están marcando un poco la cancha con el dólar a 120, el contado con liqui, los incrementos? Vos, Ale, sos conocedor de cómo funciona todo esto. Uh-huh. Estamos tratando de cerrar un acuerdo con nuestros acreedores. Y están los que te presionan con el dólar y están los que sacan solicitadas pidiéndote por favor que no caigas en default y aceptes lo que los acreedores te dicen, por más que lo que te pidan los acreedores sea en desmedro de la gente. Eso pasó en épocas de la baña, yo ya lo viví. Hay momentos en que digo, todo esto para mí es como un déjà vu. Claro. Todo esto yo ya lo viví. Y para mí es como un gran déjà vu. Trabajan para los acreedores, trabajan para los acreedores esos que sacan. Y hay sectores de la Argentina que trabajan para ellos, no tengas dudas, por convicción ideológica o por interés económico. Le quiere preguntar, pero es así. Le quiere preguntar sobre el fútbol. Yo ya sé que le prometió una nota a Ángela, a mi esposa, que además es periodista. Sí, sabés que sí, que quedamos en hacerla
estas llamadas con imagen, no sé cómo se llaman. Un Instagram. Sí, eso, sí. Quedamos en eso. Un Instagram Live. Bueno, pero antes le quiero preguntar a Alejandro Wall, mi columnista de deportes, sobre el asunto. Sí. Adelante, Wally. Está muteado. A ver, adelante, Wall. Adelante, pregunte. Buenas tardes, presidente, ¿cómo le va? A ver, hoy la Bundesliga, Alemania, está hablando de volver al fútbol con una cuarentena de 2 semanas para los jugadores. ¿Se puede pensar en una posibilidad, sí, para el fútbol argentino en el mediano plazo? Mira, eso es un tema que hay que moverse con cuidado. Lo que no podemos es volver a la aglomeración de gente. Eso es muy riesgoso. Muy riesgoso, ¿no? Vos pensás que los estadios argentinos tienen, inclusive ni siquiera tienen, como los europeos, que son todas plateas, tienen tribunas, y el estado de contacto es muy grande. A mí me parece que durante mucho tiempo vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos. Vamos a tener que evitarlo, simplemente. Y me parece que eso va a demandar... ¿No ve para este año fútbol con público? Yo no veo en lo inmediato, te digo, porque hay que entender. Mira, el otro día cuando hablaba con Merkel me decía, bueno, gracias a Dios ahora nosotros entramos en el verano y el virus va a ser. Y yo le decía, pero eso es así, porque la verdad que a nosotros el virus nos entró en el verano. Y en Ecuador hizo un estrago, por lo tanto, no es verdad que sea un virus del invierno. Es un virus que afecta a las vías respiratorias como muchos virus que aparecen en invierno. Uh-huh. Pero el virus funciona, entre comillas, maravillosamente bien en pleno verano y con temperaturas muy altas. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos con eso. Por ahí podemos empezar a disfrutar del fútbol por televisión y tenemos que ver también los riesgos del contacto físico entre los jugadores. Eso también es muy importante, ¿no? Poder tener un testeo permanente de la salud de los jugadores. Y una más... El fútbol finalmente es un... Mirá que amo el fútbol, y no sabes lo que lo extraño. Y ahora que me enteré además que Argentina se entró en la Libertadores, no sabes la gana que tengo de que vuelva al fútbol. Pero apelo a más a ese Alberto Fernández más futbolero. Apelo a ese Alberto Fernández más futbolero. En la AFA se está hablando, bueno, de la suspensión de los descensos no solo este año, sino el año que viene. ¿Le gusta la idea de un torneo con tantos equipos? ¿O le gustaría que porque se habla de 30, lo que pasa es que el fútbol ha cambiado mucho, te voy a ser muy sincero, ha cambiado mucho y se ha convertido, tiene mucho de negocio y interviene la televisión y hay mucho mercantil con el fútbol, distinto a cuando yo era chico. Pero te confieso que a mí me encantaban esos torneos largos, el Metropolitano, el Nacional, eso que eran ida y vuelta y el Juan 30 y tantos equipos, esos me encantaban a mí, me encantaban. Pero bueno, qué sé yo, no sé, ya mi opinión en este punto me parece que vale poco. Sí, tampoco va a manejar la longitud del torneo, Alberto. No puede estar en todo. La que me quedé con ganas de hacerle también una sobre el sistema de salud, que es un poco vieja, porque ya quedó atrás la polémica, pero hay mucha gente que dice, yo pago la prepaga y quiero tener acceso a una cama sí o sí, tiene que estar tabicado, dicen, el sistema privado y el público. Y cuando fue hace 2 o 3 semanas esta discusión que Ginés dijo en una sesión con diputados que bueno, que podía haber un comando centralizado para la cuarentena, para la pandemia, esa gente salió a protestar. ¿Qué les dice a ellos? Que en verdad lo que nosotros hablamos es de coordinar los esfuerzos, simplemente. Porque no vaya a ser que esto, que es una enfermedad que atacó a tantos ricos, los termine dejando sin cama al servicio de la salud privada y necesite de la salud pública. Entonces, la verdad lo que nosotros hablamos es de coordinar esfuerzos. Ahora, cuando vos revisás el mundo, España, por ejemplo, directamente estatizó sanatorios privados. Claro, por eso surgía la pregunta y tiene sentido. Yo no creo que tengamos necesidad de semejante cosa. Lo que sí tenemos es necesidad de coordinar esfuerzos, porque por ejemplo esto es bueno también para decirlo. La vez pasada cuando estuve en el Malbrán, el Malbrán
se cansó de hacer tests. Vos sabés que en América Latina los tests del coronavirus se cobran. Solo son gratis en México, en Venezuela y en Argentina. Ahora, ellos me contaban la cantidad de test que hicieron enviados por sanatorios privados y por medicinas prepagas que no pagaron. Entonces, yo digo estas cosas Sí, claro. para que entendamos la distorsión del debate. La distorsión del debate. Claro, capaz terminen usando al revés, los de prepaga, alguna cama en hospital público, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, después en campaña, y esta no se la puedo dejar de hacer, tiene que ver más bien con la relación que tiene este programa con sus oyentes y también con nosotros mismos. En campaña nos prometió que iba a despenalizar el porro. Y no me digas eso. Bueno, que ningún me obliga a pelear. Yo me comprometí con el tema del aborto, que definitivamente he sido tan comprometido como el primer día. Bien. Eso la deja tranquila a Noelia. Me estás pidiendo algo más vos. Tengo el audio, vamos al archivo, unos segundos dura, pero escúchese. Sí. Yo lo que digo es que hemos intentado, con la guerra contra el narcotráfico, hemos intentado una y mil veces y no hemos resuelto el problema de las adicciones. Porque las adicciones tienen como distintos niveles, según dice la ciencia médica. Adicciones que son muy dañinas que son más dañinas que otras, porque todas son dañinas para la salud humana. Pero algunas drogas son hasta menos dañinas o menos nocivas que el tabaco, que circula libremente entre nosotros y mata de cáncer a mucha gente. Entonces, yo lo que creo que ahí también tenemos que dar una respuesta sensata. La solución no es andar persiguiendo a fumadores de un porro de marihuana. Ahí está. La solución no es andar persiguiendo. Eso lo creo. Y bueno, para eso hay que derogar un par de leyes, hay que cambiar. Eso lo creo. No, eso lo creo y lo ratifico absolutamente. Lo que pasa es que además está clarísimo que la guerra contra la droga se ha perdido. Pero los fumadores de marihuana siguen cayendo. Sí, ahora no. Pero... No, y claro, y si vos revisás, viste todo este revuelo que se armó con las cárceles y la liberación de los presos. Sí. La mayoría de los que liberaron son presos por, entre comillas, narcomenudeo. De verdad son fumadores de marihuana, claro, la verdad. Perejiles, sí, o mulas en el caso de las mujeres, ¿no? Por eso te digo. Está claro que este sistema no está funcionando. Porque el sistema de producción de droga y comercialización de droga de los grandes personajes del narcotráfico sigue funcionando, lamentablemente. Para cuando termine su mandato, ¿va a haber cambiado esta realidad? Y mirá, sabes que está muy bien tu planteo, porque son los planteos de la hipocresía, como digo yo, de la hipocresía argentina. La verdad, nosotros lo que tenemos que terminar son los con los que trafican con la salud y la vida de los seres humanos. Pero la verdad es que eso no se ha resuelto, ni con las armas, ni con las políticas represivas. Hay que buscarle otra solución. Y yo en eso estoy de acuerdo, En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Noé? Presidente, respecto de esto que estamos hablando y también de la iniciativa y el impulso para legalizar el aborto en la Argentina, ¿usted cree que el Poder Ejecutivo va a esperar hasta que el Congreso vuelva a sesionar normalmente o puede avanzar con estos proyectos o con estas discusiones con el Congreso sesionando de manera mixta, como va a empezar a suceder mañana? Las leyes están preparadas, o sea, las leyes del 1 de marzo están todas listas. Así que bueno, vamos a ver para legalizar el aborto. Esa es una de las leyes que está lista, preparada y que no hemos mandado porque bueno, estamos viviendo con otras urgencias y en verdad también le estamos pidiendo al Congreso otros aportes, como acompañarnos con los DNU que firmamos y demás. ¿Y la idea es mandarlo cuando pase la pandemia o puede ser en estos la verdad meses? es mandarlo cuando el Congreso esté en condiciones de tratarlo, simplemente. El de la riqueza también, el de las grandes fortunas.
Eso no lo tengo que mandar yo, eso lo tiene que hacer el Congreso, porque es una cuestión impositiva. Bien, presidente, 1 hora de entrevista, más no le podemos pedir, tiene un montón de quilombos que atender, así que... No, estaba en deuda, Alejandro. Pagué la deuda con creces. Bueno, a los acreedores, la quita hágaselos a los acreedores. Está muy bien. Gracias, le mandamos un abrazo y muchas gracias, y bueno, la próxima seguimos conversando de esto.